vamos a ir avanzando de a poco, porque generalmente se hace en una clase, se ve todo lo que es hueso, pero como tenemos todavía hasta nuestro parcial varias clases, entonces lo vamos a ir haciendo de poquito, ya para que también ustedes puedan estudiar y comprender mejor. Bueno, felicitarlos para empezar por sus notas en los exámenes muy buenas. Si no me equivoco, hay 2 personas que tienen los 100 puntos en este segundo parcial. Si mal no recuerdo, es Sosa y Mateus. Felicidades, la verdad. Bueno, ahí se nota el esfuerzo que ponen ustedes, ¿no? Y muchos están con muy buena nota. Entonces, ya a estas alturas, pues ya saben quién es el que va a pasar y quién es el que lamentablemente va a tener que repetir la materia. Pero como digo, como siempre he pensado de que, bueno, los únicos culpables para eso somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Se les da una, otra oportunidad y si no la saben aprovechar, pues esas son las consecuencias. El examen creo que estuvo fácil, lo estuvimos practicando en sí en todo el periodo del segundo parcial, tanto con el Kahoot, con los cuestionarios, y bueno, en eso consistió el examen, si se han dado cuenta, ¿no es cierto? Ahora, como les digo, estos temas son demasiado fáciles, ¿sí? Ya se van a dar cuenta. Y bueno, entonces empezamos con los temas de osteología, todo lo que vamos a hacer huesos de miembro superior. A ver, vamos a ¿dónde están las diapositivas? Ya. Bien, ¿me confirman por favor si están viendo en la pantalla? Sí, doctora. Sí, sí, doctor. Ok. Como bien sabemos, entonces nuestro miembro superior está compuesto por, en sí, vendría a ser, repito, voy a poner el puntero. Esta vendría a ser una región, que es la cintura escapular. Tenemos, perdón, la región de lo que es el brazo, que va a estar compuesto por un solo hueso, que es el húmero. La región del antebrazo, que está compuesto por 2 huesos, el radio y el cúbito. Y tenemos a toda la región de la mano, que va a estar compuesta en 3 regiones, se va a subdividir en 3 regiones, que va a ser el carpo, con 2 filas de huesos, que eso lo vamos a describir más adelante, el metacarpo con 5 huesos y todo lo que vendrían a ser las falanges. Y las falanges, pues vamos a tener falanges proximales, falanges medias y falanges distal. Sí, entonces todo eso es lo que va a componer la osteología del miembro superior. Vuelvo a repetir, empieza desde esta región que se denomina cintura escapular, y esta cintura escapular está compuesta por la clavícula y por el omóplato o escápula. Ya tenemos la región del brazo con el húmero, el antebrazo con el radio y el cúbito, y todo lo que viene a ser la mano con carpo, metacarpo y las falanges. Bien, ahora vamos a describir entonces una a una de estos huesos que vamos a tener en el miembro superior. Cintura escapular, ya saben, clavícula y omóplato, ¿verdad? Estos 2 huesos de acá.
Bien, la clavícula, como pueden ver, es un hueso largo que está situado en la parte anterosuperior del tórax y se va a extender desde el esternón hasta el acromión. Tiene la forma de una S cursiva y para su estudio va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremos, que es la cara superior, debería ser toda esta, la cara inferior, la que estamos viendo acá, el borde anterior, que vendría a ser este, el borde posterior, este otro, el extremo medial, o también llamado extremo external, y este que vendría a ser el extremo lateral, o también llamado extremo acromial, ¿ya? Entonces, esas son las 6 partes que vamos a describir de la clavícula. Empezamos, la cara superior es una cara lisa que va a dar inserción a músculos, donde medial y posteriormente, entonces medial, a ver, vamos a poner acá, este es nuestro extremo medial, ¿verdad? Este es nuestro extremo lateral. Acá va a ser anterior y esto es posterior. Entonces, medial y posterior va a dar la inserción al esternocleidomastoideo. Ahí. Lateral y posterior va a dar inserción al músculo trapecio. Entonces el trapecio se va a insertar ahí. Lateral y anterior se va a insertar el deltoides. A ver, un negro. El deltoides. ¿Ya? Entonces la cara superior va a dar inserción a esos 3 músculos. Medial y posterior al músculo esternocleidomastoideo, lateral y posterior al trapecio y lateral y anterior al deltoides. En la cara inferior, en esta, lo primero que nos va a llamar la atención va a ser esta estructura, que es nuestro agujero nutricio. Entonces, de esa manera podemos reconocer ya cuál va a ser la cara superior y cuál es la cara inferior. En la cara inferior siempre va a estar el agujero nutricio. Ahora, este agujero nutricio medialmente va a tener una excavación y en toda esa excavación va a tener la inserción de un músculo que se conoce con el nombre de músculo subclavio. El prefijo sub, ¿saben qué significa? Debajo, ¿no es cierto? Clavio, clavícula. Entonces, este es el subclavio que va a estar por debajo de la clavícula. En esta cara tiene hacia los laterales, va a tener 2 tubérculos. Aquí vendría a estar un tubérculo y aquí vendría a estar el otro tubérculo. Ahora, el tubérculo que está cerca a la extremidad external va a dar inserción a un ligamento que se conoce con el nombre de ligamento costoclavicular, mientras que el tubérculo que está lateral va a dar inserción a 2 ligamentos, 1 y 2. Y estos se conocen con el nombre de trapezoideo y de conoideo. ¿Sí? Pasamos a lo que es los bordes. Borde anterior. Vamos a cambiar de color. Ya, en el borde anterior, medialmente, en los 2/3 mediales, se va a insertar el pectoral mayor. Estamos hablando que va a estar en este borde, pectoral mayor. Y en el tercio lateral
se va a insertar el mismo deltoides. Entonces va a venir ahí. Como se han dado cuenta, entonces el deltoides va a estar tanto en la cara superior como en el borde anterior, ¿verdad? Ahí. Bien. En el borde posterior vamos a tener la inserción del, vamos a cambiar de color, en el tercio medial del esterno hioideo. Entonces nuestro esterno hioideo, voy a cambiar de color, esperen un rato. Pues, bien, entonces medialmente en el tercio medial, en el borde posterior, vamos a tener la inserción del esterno hioideo. Acá va a venir el esterno hioideo. Mientras que en los 2/3 laterales vamos a tener la inserción de este mismo músculo, que era el trapecio, ¿verdad? Entonces el trapecio también va a venir tanto en la cara superior como en el borde posterior. Listo. Los extremos, su nombre lo dice. Este va a ser el extremo medial, o llamado también extremo o extremidad external, ¿verdad? Este, que se va a articular entonces con el esternón y con el primer cartílago costal. Este otro va a ser nuestra extremidad acromial o lateral, que va a ir a articularse con el borde medial del acromión. Y eso es todo en cuanto a clavícula. Acromión es esta parte, esto. Entonces, como están viendo acá, esta extremidad lateral es la que se va a articular con el acromión. Bien, antes de pasar al otro hueso, ¿alguna duda de la clavícula? Todo claro. Ok. Bueno, esta es una clavícula ya del anfiteatro y pasamos entonces a nuestra escápula, o llamado también omóplato. Bien, como pueden darse cuenta, este es un hueso plano, ancho, delgado y de forma triangular, que va a estar situado en la parte postero superior del tórax, ¿sí? Y va más o menos entre la altura de las 7 primeras costillas. Para su estudio, este hueso presenta una cara anterior, una cara posterior, presenta un borde medial, un borde lateral y un borde superior. Y tiene también 3 ángulos: el ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo lateral. Entonces, eso es lo que vamos a ver, a describir de esta escápula. En la cara anterior, como pueden ver, ya es llamada también fosa escapular porque es excavada. Y en esta fosa escapular va a presentar estas crestas, no sé si las pueden diferenciar bien, que generalmente son un número de 3, pero pueden llegar hasta 4, ¿sí? Y estas crestas van a dar inserción a lo que es el músculo subescapular. Entonces el músculo subescapular va a venir a insertarse en toda esta cara. Pero medialmente también va a tener la inserción de otro músculo, que va a ser el serrato mayor. Entonces, medialmente se inserta el serrato mayor.
o llamado también serrato anterior. En algunos libros está como serrato anterior y en otros como serrato mayor, es el mismo. Bien, pasamos a la cara posterior. Esta cara posterior, como pueden ver acá, está dividida en dos por esta estructura, que se conoce con el nombre de espina de la escápula. Entonces, la espina de la escápula divide a la cara posterior en dos partes. En una superior, que vendría a ser esta, y en otra inferior. La superior es denominada también fosa supraespinosa. Supraespinosa, arriba de la espina, ¿verdad? Entonces, en esta fosa supraespinosa va a venir a insertarse el músculo del mismo nombre, supraespinoso, en toda la fosa. Mientras que en la fosa infraespinosa también vamos a tener la inserción del músculo infraespinoso, que vendría a insertarse en toda esta fosa. Ahí. Y en esta cara también vamos a encontrar a la compañía de otros dos músculos. Lateralmente vamos a tener al redondo menor, lo voy a hacer así, y este otro que va a ser el redondo mayor. ¿Ya? Por el redondo menor generalmente hay una excavación que va a dar paso a ramas subescapulares de paso, ¿no es cierto? Entonces ahí nuestro redondo menor va a tener esa excavación que va a dar paso a ramas subescapulares. Bien, pasamos a nuestros bordes. Antes de eso vamos a describir a la espina para que no se confunda. Ahora, la espina escapular que habíamos dicho que es esta, la que está pintada de rojo, la voy a volver a pintar esta. Ya, hagamos de cuenta de vista lateral que esta va a ser nuestra escápula. Acá va a estar la cara anterior, esta, y esta va a ser su cara posterior. En la cara posterior entonces vamos a tener a la escápula, ¿verdad? Perdón, a la espina. Esta espina para su estudio entonces va a presentar un borde anterior que vendría a ser este, el cual va a estar pegado a la cara posterior del hueso, ¿sí? Este va a ser nuestro borde, o nuestro, perdón, sí, nuestro borde posterior, este, que va a tener dos labios, si pueden darse cuenta, aquí uno y aquí otro, es lo que estamos viendo acá, un labio superior y un labio inferior. En este labio superior ya se va a insertar el músculo trapecio y en el labio inferior se va a insertar el músculo deltoides. Y otro borde que va a tener esta misma espina va a ser este, que es nuestro borde lateral. Y este borde lateral es el que se continúa con esta estructura, que es el acromión. Esto. ¿Sí? Vuelvo a repetir para que no se confunda. La cara posterior, a ver. Entonces, la cara posterior va a presentar la espina de la escápula, la cual va a dividir en una fosa superior o también llamada fosa supraespinosa, que va a dar inserción al músculo supraespinoso. Inferior a la espina vamos a tener la otra fosa, que es la fosa infraespinosa, que va a dar inserción al músculo infraespinoso,
y lateralmente va a dar inserción al redondo menor y al redondo mayor. El redondo menor va a estar atravesado, va a tener un canal, el cual va a dar paso a las ramas subescapulares. Bien, ahora, esta espina, ya para su estudio, va a presentar una cara anterior, una cara posterior y un borde lateral. El borde lateral es el que se continúa con el acromión. La cara anterior va a ser la que está pegada al borde posterior del hueso, mientras que el posterior va a tener dos labios. Un labio superior que va a dar inserción al músculo trapecio y un labio inferior que va a dar inserción al músculo deltoides. Bien, ahora sí, vámonos a describir a los bordes. Tenemos el borde superior. A ver, hagámoslo con este. En el borde superior, si se dan cuenta, vamos a encontrar esta estructura, que se denomina escotadura escapular. Por esa escotadura escapular va a pasar el nervio supraescapular, ¿sí? Y medial a esta escotadura vamos a tener la inserción del músculo homoyoideo. Entonces el músculo homoyoideo va a venir a insertarse a ese nivel. Recuerdan que el homoyoideo lo hemos visto en cuello, en los músculos infrayoideos, ¿verdad? Y tenía dos vientres, el vientre inferior y el vientre superior. El vientre inferior sale entonces de acá, del borde superior de la escápula. Bien, vámonos al borde acá, al borde medial. Ya, en el borde medial vamos a encontrar la inserción en este ángulo, y en todo este ángulo se va a insertar, lo voy a hacer del mismo color para que no se pierdan. Ya, entonces, en este ángulo se va a insertar el músculo, este mismo que habíamos hablado en la cara anterior, que va a ser el serrato anterior. Y por debajo del serrato anterior, entonces en el borde medial, vamos a tener la inserción de otros dos músculos, que va a ser el romboides menor, que va a estar superiormente, y el romboides mayor, que siempre va a estar debajo, ¿sí? Y en el borde lateral, ¿qué músculos teníamos acá? Los mismos. Tenemos entonces al redondo menor, tenemos al redondo mayor, ¿cierto? Bien, pero acá tenemos otra estructura que va a venir a ser esta, y es la tuberosidad infraglenoidea. Esta tuberosidad infraglenoidea o tubérculo infraglenoideo va a dar inserción a la cabeza larga del tríceps braquial, ¿ya? Entonces, cabeza larga del tríceps braquial. Bien, ¿qué nos falta? Los bordes, ¿verdad? O perdón, los ángulos. Los ángulos, tenemos el ángulo superior que va a dar inserción al músculo elevador de la escápula. El ángulo inferior que va a dar inserción al músculo dorsal ancho. Y todo esto vendría a ser el ángulo lateral, todo eso. Y como pueden ver acá tenemos tres estructuras.
que le vamos a ver mejor en este lado. Tenemos entonces todo esto, que es nuestra cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea va a ser la que va a ir a articularse con la cabeza del húmero, ¿verdad? En la cavidad glenoidea, entonces vamos a tener aquí en el medio un tubérculo, que es el tubérculo glenoideo. Superiormente, si ven acá, vamos a tener al tubérculo supraglenoideo, que va a dar inserción a la cabeza larga del bíceps braquial. Mientras que por debajo vamos a tener al tubérculo o tuberosidad infraglenoidea, que va a dar inserción a la cabeza larga del tríceps braquial, ¿verdad? Bien, ¿qué más vamos a tener? Esta parte más delgadita, que va a ser el cuello de la escápula, ¿sí? Y tenemos esta otra estructura, esta que tiene la forma de un dedo semiflexionado, si se dan cuenta, ¿sí? Que se denomina apófisis coracoides. Acá la vamos a ver también en la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides, como tiene la forma de un dedo semiflexionado, entonces va a tener una porción vertical y una porción horizontal. En la porción horizontal es donde va a presentar mayores inserciones, que va a ser al pectoral menor, al ligamento conoideo, al trapezoideo, y también va a dar inserción al músculo coracobraquial y a la cabeza corta del bíceps braquial. Bien, esa es toda nuestra escápula. Pasamos a nuestro hueso largo, ya del brazo, que va a ser el húmero, ¿sí? Este húmero, como todo hueso largo, entonces para su estudio va a tener que toda esta parte, que va a ser el cuerpo, o llamado también diáfisis, y va a tener estos dos extremos, que van a ser las epífisis. Epífisis proximal y epífisis distal. La epífisis proximal, ¿por qué el término proximal qué quiere decir? Que está cerca. Que está próximo Próxima plan medial. A la articulación. hacia el lugar, o sea, hacia la articulación que va a unir al tronco, ¿verdad? Porque recuerden que estos dos términos solamente utilizamos en miembros. Y los miembros son los que están unidos al tronco. Entonces, proximal, recuerden eso, todo lo que está más cerca a la articulación que va a unir al tronco. Y distal, bueno, lo que esté más lejos. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en el húmero? En la diáfisis, esta diáfisis va a tener la forma, o el cuerpo va a tener la forma de un triángulo, para empezar. Va a ser algo así. ¿Ya? Donde esta va a ser la cara posterior. Y si esta va a venir a ser la cara posterior, aquí vamos a tener dos caras anteriores, ¿verdad? Entonces, por eso es que va a ser una cara anterolateral y otra va a ser la cara anteromedial. ¿Sí? Como tiene tres caras, también va a tener entonces tres bordes. Este vendría a ser el borde anterior, el borde lateral y el borde medial. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a encontrar en cada una de estas caras? Vámonos primero a describir a nuestra cara anterolateral. En la cara anterolateral, en esta, vamos a encontrar a la tuberosidad deltoidea. Esta va a venir a ser nuestra cara anterolateral. Y aquí
tenemos esta que va a ser la tuberosidad deltoidea, o llamada también la B deltoidea, porque ustedes cuando vean un hueso tiene la forma de una B. Entonces, esa va a ser la B deltoidea o tuberosidad deltoidea, que como dice su nombre, va a dar inserción al músculo deltoides. ¿Sí? Bien, por debajo de esta tuberosidad deltoidea, vamos a tener a la inserción de otro músculo, que va a ser nuestro músculo, a ver, hagamos con rojo, braquial. Aquí va a estar entonces nuestro músculo braquial. Y por debajo de este braquial vamos a tener la inserción de otro músculo, que es el braquioradial. Aquí, braquioradial. Bien, pasamos a nuestra cara anteromedial. En la cara anteromedial, ¿qué vamos a encontrar? En esta cara generalmente, o bueno, siempre va a estar, voy a cambiar de color, nuestro agujero nutricio, que tendría que estar por acá. Este agujero nutricio es como si fuera el límite para dividir la inserción de dos músculos, que es superior al agujero nutricio. Vamos a tener la inserción del coracobraquial. Entonces, este va a ser nuestro músculo coracobraquial. Y por debajo del agujero nutricio vamos a tener a nuestro músculo braquial. Entonces vayan dándose cuenta que el braquial vamos a encontrar tanto en la cara anteromedial como en la cara anterolateral. Estoy haciendo del mismo color para que se vayan dando cuenta. Bien, y en esta cara también en la parte superior vamos a encontrar esta otra estructura, que es la parte inferior en sí del surco o del canal intertubercular, que eso lo vamos a describir ya en lo que es el extremo superior o la extremidad o epífisis proximal, ¿ya? Entonces eso vamos a encontrar en esta cara anteromedial. ¿Qué nos falta? Nuestra cara posterior. En la cara posterior, como se dan cuenta, acá está presentando un canal que se denomina canal radial o también surco del nervio radial o surco de torsión, que como su nombre lo dice, va a dar paso al nervio radial y a vasos braquiales profundos. Ya este surco divide de igual manera esta cara en dos partes. En una parte superior, que va a dar inserción a la cabeza larga del tríceps. Aquí les voy a anotar. Pero este tríceps, como dice tríceps, va a tener tres cabezas, ¿verdad? Entonces aquí se va a ir a insertar la cabeza lateral. E inferiormente va a ir a insertarse la cabeza medial del tríceps, que antes eran llamados vastos, vasto lateral y vasto medial, o vasto interno, vasto externo, lo mismo. Si en algún libro encuentran con ese nombre, es lo mismo. Vasto interno, que vendría a ser este, y el vasto externo, que vendría a ser este, ¿sí? Bien, ¿qué nos falta? Los bordes. Los bordes, entonces, bueno, lo único que van a tener en el borde lateral, vamos a tener la inserción de dos músculos, que es el braquioradial
y el extensor radial del largo del carpo. Mientras que en el borde anterior, en este borde anterior, va a pasar este músculo, que es el músculo braquial, ¿no es cierto? Entonces este músculo braquial va a estar tanto en la cara anteromedial, va a dar la vuelta por el borde anterior y va a ir hacia la cara anterolateral, ¿sí? Esos son los músculos, las inserciones que vamos a encontrar entonces en la diáfisis del húmero. Pasamos a las epífisis, epífisis distal y epífisis proximal. Epífisis proximal. En la epífisis proximal va a presentar 3 salientes, como pueden ver acá. Uno, aquí viene a ser la otra saliente y esta es la otra saliente. Ahí están las 3 salientes. La más grande va a ser la cabeza del húmero, esta. Esta cabeza del húmero entonces va a ir a articularse con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿verdad? Bien, ahora, por detrás de esta cabeza del húmero vamos a encontrar esta estructura que es el cuello anatómico. Este cuello anatómico, ¿sí? Y ya que estamos tocando este tema del cuello anatómico, la parte que va a dividir, si quieren llamarlo así, de la epífisis proximal con la diáfisis, se va a denominar esta parte, es el cuello quirúrgico. ¿Por qué creen que se llama cuello quirúrgico? A ver, ¿por qué piensan que le han puesto ese nombre de cuello quirúrgico? ¿Están durmiendo todavía? A ver, Luis Fernando. Porque puede él más propenso a sufrir alguna lesión. Exactamente. Porque a ese nivel, a este nivel es donde suceden las fracturas en el húmero. Entonces, se tiene, dependiendo también si es una fractura completa, se tiene que operar, ¿no es cierto? Y a ese nivel generalmente, por no decirles a un 100%, van a suceder las fracturas en el húmero. Por eso es el nombre de cuello quirúrgico. Bien, ahora, continuamos entonces. Posterior a lo que es el cuello anatómico, tenemos estas otras 2 salientes, ¿no es cierto? La más grande, esta, va a ser nuestra tuberosidad mayor. Esta. En la tuberosidad mayor, o también anteriormente llamado troquín, vamos a tener la inserción del músculo supraespinoso, infraespinoso y del redondo menor. Ya entonces aquí se van a insertar 3 músculos. Acuérdense de este memotécnico. En la tuberosidad mayor, un redondo entre 2 espinas. Un redondo entre 2 espinas. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Entonces vamos a tener aquí a un músculo supraespinoso, vamos a tenerlo al infraespinoso y vamos a tenerlo al redondo menor. Bien. En nuestra tuberosidad menor, que vendría a ser esta otra, solamente se va a insertar un músculo. Que va a venir a ser el músculo subescapular. Subescapular. Bien. Ahora, como pueden darse cuenta, entre estas dos tuberosidades se está formando este surco, ¿verdad? Acá.
Ahí está el surco. Y este surco se conoce entonces con el nombre de surco intertubercular, en medio de los tubérculos, ¿sí? Este surco intertubercular va a dar paso a unas estructuras que en sí van a ser el tendón de la cabeza larga del bíceps. A ver, vamos a cambiar de color. Entonces, el tendón de la cabeza larga del bíceps va a pasar por acá. También van a pasar la arteria circunfleja humeral anterior, ya, y en este surco se va a insertar un músculo que va a ser el dorsal ancho. Ojo con eso, se inserta el dorsal ancho y pasa o va a discurrir, si quieren llamarlo así, el tendón de la cabeza larga del bíceps y la arteria circunfleja humeral anterior. ¿Ya? Bien. Ahora, como es un surco, si se han dado cuenta, ya va a tener entonces dos labios. Es como si se formara este surco así. Entonces va a tener un labio y dos labios, ¿no es cierto? Este que vendría a ser nuestro labio lateral o medial este. A ver. Este de acá va a ser labio lateral o labio medial. Chicos. Medial. Lateral. A ver quién da más. Este va a ser el medial. Este va a ser el lateral. ¿Ya? Entonces, en el surco lateral, en el labio lateral, va a dar inserción al pectoral mayor, mientras que en el medial se va a insertar el redondo mayor. ¿Ya? Bien. Y por último, nuestra epífisis distal. ¿Qué vamos a tener en la epífisis distal? Como ven acá, tenemos dos partes que son articulares y dos que son no articulares. Ya, las dos centrales van a ser las articulares. Acá tenemos una. Esa. Y acá tenemos la otra. Estas dos centrales entonces son las articulares, ¿ya? Donde este que está redondito va a ser el cóndilo o capítulo. Y esta que tiene la forma de una polea va a ser la tróclea. ¿Sí? Entonces, por arriba de la tróclea, como pueden ver, estamos encontrando esta otra estructura, que va a ser la fosa coronoidea. Esta fosa coronoidea, entonces, se va a alojar a la apófisis coronoide del cúbito en el movimiento de flexión. Esta es en la parte anterior, ¿ya? Y esta va a ser posterior. Entonces, por arriba de la tróclea, anteriormente, por arriba de la tróclea, vamos a tener a la fosa coronoidea, que va a alojar a la apófisis coronoide del cúbito, ¿cierto? En movimiento de flexión. Mientras que posteriormente, esta sigue siendo nuestra tróclea. Esta. Posteriormente también tenemos otra fosa, ¿ven? Más grande. Y esa va a ser nuestra fosa olecraniana. Y en esta fosa olecraniana va a alojarse el olecranon del cúbito en el movimiento de extensión.
La epífisis proximal del cúbito más o menos tiene esta forma. Así. Ya, donde este va a ser el olecranon y este va a ser la apófisis coronoide. Entonces, esta apófisis coronoide va a entrar a esta fosa y este olecranon entra a esta fosa. Por eso es que es como cuando ustedes están haciendo el movimiento de flexión y extensión de su brazo. A ver, ubíquense. Cuando hacen el movimiento de flexión, entonces esto va a entrar aquí. Y cuando hacen el movimiento de extensión, este pico va a entrar a esta fosa. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Acá dijimos que este es nuestro capítulo o cóndilo, ¿verdad? Por arriba del cóndilo, si ven ustedes, acá tenemos otra fosa, que es la fosa radial. Entonces, esa se va a articular con el radio. Bien, y nuestras dos partes no articulares vendrían a ser 1 y 2. ¿Sí? Donde esto es medial y esto es lateral. Y estos dos no articulares se denominan epicóndilo. Entonces, este es el epicóndilo medial y este es el epicóndilo lateral. En el epicóndilo medial vamos a tener la inserción del tendón común de los músculos epicondilios mediales. Y estos músculos epicondilios mediales van a ser el pronador redondo, el flexor radial del carpo, palmar del carpo o palmar largo, el flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos. Mientras que en el epicóndilo lateral, aquí, vamos a tener la inserción del ligamento colateral radial y la inserción también de los músculos epicondilios laterales, que estos van a ser los extensores. El extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el supinador. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a ver ahora de miembro superior. Ya para la siguiente clase avanzamos radio, cúbito y todo lo que es mano. ¿Alguna duda, preguntas que tengan? A ver, vamos a ver si en el chat. Nada, todo estuvo claro. Deformidad. No. Omóplato sin H. Pero no presenta ninguna deformidad. Más que todo eso se ve en los huesos largos. Y aquí, si se han dado cuenta, es más que todo inserciones lo que muestran los miembros superiores.
Si aprenden bien esto, ya cuando entremos a la otra semana a músculos, ya van a saber como el Padre Nuestro, la inserción de los músculos. Es hartito, pero bueno, ya ustedes después de esto hacen su resumen y ya sé que ustedes lo van a entender. Bien, muchachos, entonces si todo está claro, nos vemos en la práctica con el K1, ¿ya? Después a las 8:40, ¿verdad? No se olviden de que tienen que entrar con el link que les mando, porque recuerden que todavía están dando exámenes algunos. Sí, está pegado a las costillas del omóplato por los músculos, por ligamentos, pero no hay, o sea, no están adheridos entre huesos, pero sí hay ligamentos que van a unir. Bien, bien muchachos, entonces con el K1 les decía del link, no se olviden por favor de que tienen que esperar que les mande el link para que puedan entrar a las clases, porque si entran directamente se satura la plataforma y todavía siguen dando exámenes, otro grupo y demás, ¿no es cierto? Entonces esperen que les mande el link para que puedan entrar por ahí, ¿ya? Bien chicos, entonces vayan a desayunar, se cuidan, nos vemos con el K1. Chao, chao. Chao, chao, doctora.